Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo, que la tertulia ya comienza. Me importó dejarlo todo y en esas aguas me eché a navegar. Vinieron meses. Muy buenas tardes, amigos, qué gusto de encontrarnos nuevamente aquí en la Bohemia de la Palabra. Soy Jorge Rodríguez, profesor de profesión, músico por gusto e intento de escritor. El día de hoy vamos a tener un programa bastante rico. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Pero espero que sea de su agrado. Vamos a tener en el pizarrón de la discordia las palabras, una frase que es el libre albedrío y la palabra congruencia. Más adelante, en páginas de buena tinta, les platicaré y les leeré fragmentos del cuento La cabra de dos patas de Francisco Rojas González, y precisamente el personaje de la semana pues va a ser Francisco Rojas González, el autor de el cuento La cabra de dos patas. Y por último, en las crónicas del asfalto y el gis, les contaré una historia un tanto tenebrosa, un tanto con algo de macabro que me sucedió que a un servidor y a un amigo, a un gran amigo. Entonces, ya saben, tengan su bebida a la mano, lo que sea de su preferencia, en este caso un cafecito, porque hace frío y se acerca la lluvia. Y pues no se despeguen, regresamos en un momento con la Bohemia de la Palabra. Ya estamos de regreso en el pizarrón de la discordia de la Bohemia de la Palabra. El tema que escucharon en este momento es de un gran amigo de Arturo Tello, al que cariñosamente le decimos el Chato, y es cantada por él mismo. Bueno, para el pizarrón de este día tenemos una frase que es libre albedrío. Es directamente tomado del latín, liber, libre, arbitrum, juicio, libre juicio. Lo tomamos como la capacidad que tenemos todos los seres humanos de elegir lo que queremos realizar, obviamente con la responsabilidad y las posibles consecuencias. Esta frasecita la quise tomar porque, sobre todo llevándola al terreno de la literatura, yo siempre he aplicado esto del libre albedrío, de que no nos dejemos guiar por lo que digan los demás. Me quedo con la traducción literal de latín, libre juicio, que cada uno de nosotros seamos capaces de emitir nuestro propio juicio y no hagamos un juicio que sea un prejuicio, algo que simple y sencillamente porque nos digan que es bueno o que es malo, lo tengamos que tomar así a pies juntillas. Tengamos un juicio propio, y más adelante les voy a comentar por qué escogí esta frase. Y la otra palabrita es congruencia. Congruencia también viene del latín congruentia, que quiere decir conformidad, correspondencia, armonía. Ya desglosándola, es con, que significa junto, en unión, convergencia. Gruere, que quiere decir coincidir, dirigirse a un punto, y tía, cualidad del que coincide. Quiere decir que ya tomando todo este desglosamiento, congruencia significa la cualidad de aquello que corre hacia el mismo punto para encontrarse
y acoplarse perfectamente. Leyéndolo así suena bastante complejo, pero no es tanto. Tiene varias acepciones la palabra congruencia, pero yo me quedo con la que nos marca la geometría, que curiosamente se va también hacia el lado del lenguaje. En la geometría, dos figuras son congruentes cuando al poner una sobre otra coinciden perfectamente. Eso es la congruencia. Entonces, en el terreno de la palabra, congruente es actuar de acuerdo a lo que decimos, para no caer en lo contrario, que sería la incongruencia. Yo no puedo decir que estoy a favor o que predico la pobreza y traer un Rolex en la mano. No puedo decir que veo por las personas necesitadas y llegar con un carro deportivo del año. Entonces, yo he tratado de ser a lo largo de mi vida congruente entre lo que digo y lo que hago. No se vale andar mintiendo, porque el no ser congruente es mentir, es engañar. Entonces, estas dos palabritas, estas dos términos, libre albedrío y la congruencia, son las palabras que escogí para este día. ¿Ustedes qué piensan? Háganmelo saber, porque insisto, este programa es de ustedes. Yo no lo puedo realizar totalmente solo. Necesito que ustedes me digan qué palabras les gustaría que analizáramos aquí, qué piensan de esto que acabamos de mencionar, de la congruencia, para que precisamente, no sé si recuerden que en la escuela nos decían del famoso circuito del habla, que decía que había un emisor, un código, un mensaje, llegaba al receptor y ese receptor decodificaba el mensaje y nos contestaba, y hasta el momento que se contestaba era que se cerraba el circuito del habla. Aquí quiero que precisamente se cierre ese circuito del habla y que ustedes que me están escuchando me sugieran, me digan qué es lo que quieren ver. Estas son las palabras del pizarrón de la discordia, y no se despeguen, porque el siguiente fragmento, el siguiente segmento de la bohemia de la palabra va a estar muy interesante. Regresamos en un momento. Ya estamos aquí en el siguiente segmento de la bohemia de la palabra, las páginas de buena tinta. ¿Y qué buena tinta vamos a tener el día de hoy? Voy a narrarles, por cuestión como he dicho, de la extensión de estos relatos, voy a contarles una parte, pero quiero también leerles algunas otras para que podamos, como los buenos vinos, degustar las palabras que utilizó el autor para expresarnos su idea. El cuento se llama La cabra de dos patas, del mexicano Francisco Rojas González. Este cuento aparece en su libro El Diosero. Más adelante hablaremos de Francisco Rojas González y su producción. Bueno, vamos adelante con La cabra de dos patas. Nos cuenta la historia de un indígena otomí llamado Huaxotá, que llega a un lugar a establecerse, un lugar prácticamente desierto. Llega a establecerse ahí junto con su esposa María Petra, y más adelante llega ahí a su vida su hija María Agrícola. Bueno, pues este señor poco a poco va labrando la tierra, cosechando, y como se da cuenta de que hay un camino muy cercano que casi pasa por enfrente de su choza,
en el que vienen viajeros, algunos que van a hacer peregrinaciones y que llevan sus santos cargando, algunos otros que vienen arreando a las mulas, a los burros con mercancía. Entonces se le ocurre poner algo que pueda aliviar la sed de aquellos viajeros. Vende agua, un refresco que no es el embotellado que conocemos, sino como una agua fresca, y más adelante empieza a vender pulque y aguardiente. Y el establecimiento de Huaxotá empieza a crecer poco a poco hasta convertirse en el paso que no puede ser despreciado por los viajeros del lugar. Va creciendo el tendajón, se va volviendo cada vez más grande. Los caminantes arrieros de la sierra, mestizos, jacarandosos y fanfarrones que llegaban hasta las puertas del tenducho, fíjense, nos habla de ellos. O los otomíes que en plan de pagar una manda caminaban legua tras legua llevando en andas a una imagen. O la caravana que acompañaba a un cadáver de 3 días encaramado sobre los hombros de los deudos que iban se turnando periódicamente. El hombre, como fue avanzando el negocio de Huaxotá, decidió él cambiarse su nombre, hacerlo más castellano, y se pone como nombre Juan Nopal. Este Juan Nopal llega hasta frente de su choza, en una ocasión una tienda de campaña, en donde llega un norteamericano con su mujer. Aquí nos describe levemente, dice: el hombre era de un color blancucho, prominente abdomen y movimientos un poco amanerados. Usaba lentes como aquellos tipos que tanto hacían reír al indio cuando los miraba retratados en los periódicos que casualmente llegaban a sus manos. Y de la mujer de este norteamericano nos dice: ella era una joven delicada y tímida. Su físico no cuadraba con la indumentaria, pantalones de burda tela que hacían resaltar grotescamente las protuberancias glúteas, para regocijo de Nopal y de su clientela. El hombre parecía más acostumbrado a las molestias de la rusticidad. Iba y venía con pasos inalterables. Bueno, pues este norteamericano se dedica a recoger piedras y las lleva hasta su tienda de campaña y las limpia porque es un minero, pero los indígenas del lugar poco a poco lo empiezan a identificar como el ingeniero. María Agrícola era una jovencita que creció prácticamente salvaje, semisalvaje. Su madre se ocupaba de las labores del hogar y su padre se encargaba de atender el tendajón, por lo cual la chica pues creció como una plantita silvestre. Su ocupación era llevar a pastar a su reducido ganado de cabras. En una ocasión llega la muchacha un poco agitada y le dice a su padre que el ingeniero la ha estado siguiendo durante varios días y que pues gracias a que ella es muy ágil nunca la ha podido alcanzar. A partir de ese momento el norteamericano empieza a visitar constantemente el tendajón de Juan Nopal y la plática se va haciendo cada vez pues más extensa entre ambos individuos. Vamos a leer precisamente lo que es el desenlace para que
disfruten ustedes el lenguaje que nos maneja Francisco Rojas González. Está muy caro el ganado por acá. ¿Cuánto, por ejemplo, sale costando una cabrita? El ganado en esta tierra no se vende. Los pocos animales que tienen nosotros los guardamos para cuando nos toque la mayordomía del Santo Nicolás, al que rezamos los de Borjay, que es mi tierra. Allá trastumbando el cerro más alto que divisas, detrás de las ramas de aquel pirul, o para el día que visita el Santo Niño del Puerto, entonces hacemos matanza y no respetamos ni las cabras ni de leche, porque viene harta gente. Bien, bien, pero si yo te ofrezco 10 pesos por una cabrita, ¿tú serías capaz de vendérmela? Pues que ni así, respondió el indio aparentando pocas ganas de tratar. 10 pesotes, hombre, nadie te dará más, porque lo que yo quiero pagar más bien es un capricho. Don Juan no respondió, pero hizo una mueca que de tan equívoca cualquiera la hubiese tomado por una aceptación. Hay entre tu ganado, don Juan, una cabra que me gusta mucho, tanto que ya ves el pago que por ella te ofrezco. Si tu merced la quieres, tienes que pagarme en centavos y quintos de cobre. A nosotros no nos gusta el billete. En cobres tendrá los 10 pesos, hombre desconfiado. Si ya tu merced tiene visto el animalito, ve por él al monte. Solo que, dijo el minero con desfachatez, la cabra que yo quiero tiene 2 patas. Rió el indio estrepitosamente. Y yo que no quería creer que lo que los arrieros serranos decían. Ahora sí estoy cierto, tu merced está loco. Y bien loco. Chivas con 2 patas. Será la mujer del demonche, tú. Chiva de 2 patas, llamo a tu hija. ¿No lo entiendes, imbécil?, preguntó amoscado el forastero. El indio borró la sonrisa que le había quedado prendida en los labios después de su carcajada y clavó la vista en el minero, tratando de penetrar en el abismo de aquella propuesta. Di algo, parpadea siquiera, ídolo, gritó enojado el blanco. Resuelve de una vez, ¿me vendes a tu hija, sí o no? No te da vergüenza, tu merced, es tan feo que yo la venda como que tú me la merques. Ellas se regalan a los hombres de la raza de uno, cuando no tienen compromisos y cuando saben trabajar la yunta. Cuando se cobra y se paga bien no hay vergüenza, don Juan, dijo el ingeniero, suavizando el acento. La raza no tiene nada que ver, y menos cuando se trata de la raza que ustedes los indios quieren conservar. Bonita casta que no sirve más que para asustar a los niños que van a sus museos. Pues las chivas de esa clase no han de ser tan feas, ya que tu merced te interesa tanto por una. Te he dicho que es tan solo un capricho mío. A lo mejor tú sales ganando un nieto mestizo, un hijo de blanco que será más inteligente que tú, un mestizo que valdrá más de 10 pesos en cobres. No, ese ganado no está a la venta, repuso don Juan con un tonillo que denotaba no haber entendido o no haber querido entender las últimas palabras de su cliente. Se necesita ser estúpido para no tratar. En la costa regalan a las indias vírgenes solo con la esperanza de que tengan un hijo blanco, porque aquella gente entiende que la mezcla de los hombres es tan útil como la buena cruza en los ganados. Pero ustedes, los otomíes, son tan cerrados que ni pagándoles acceden a mejorarse. Ahora en los ojos de don Juan había una chispa en la que no reparó en su fogosidad el blanco. Bueno, en vista de tu necedad, doblo la oferta. 20 pesos por ella. 20 pesos en cobres de a 5. No me la voy a llevar, porque las criadas en la ciudad son inútiles y puercas. Solamente quiero que le digas que se bañe y que la aconsejes para que no sea mala conmigo, que no me arañe ni me tire de patadas. Después te la dejo. No pago más que el silencio, porque a mí no me convendría que nadie se enterara. ¿Sabes?, dijo mientras miraba hacia la tienda de campaña, donde la mujer blanca recosía la ropa sentada cerca de la puerta.
No, tu merced, eres mala gente. Ya te digo que por ahí no le entro. Y de paso, pues pagas por tan pocos fierros. 25 pesos en cobres. En cobre, ¿oíste?, ofreció terminantemente el comprador. Te voy a enseñar a tu merced a tratar ganados, dijo pachorrudamente el otomí, mientras sacaba una bolsa gruesa del cajón del mostrador. Aquí hay 100 pesos en cobres. Y como yo creo, como con tu merced, que las cruzas son buenas, quisiera yo también mejorar mi casta, pero la mía, no la ajena. 100 pesos te doy por tu mujer. Tráemela. Yo no pongo condiciones. Aunque me arañe, me muerda y me patee, yo no pago el silencio. Eso te lo doy de ribete. Puede tu merced contárselo a todo el mundo. Tampoco te pido que la bañes, déjamela así. Entonces el que permaneció en silencio fue el ingeniero. Tu merced te la llevas. A mí aquí en el monte no me sirve. Capaz que se me quiebra. Tu merced cargas con ella, pero eso sí, con la garantía de que pronto tendrás un mestizo bonito y trabajador que te diga papá. Son buenas las cruzas de sangre, pero lo mejor de ellas es que se pueden hacer lo mismo de macho a hembra que de hembra a macho. ¿O qué opinas, tu merced? Pero esto es bestial. Se te ha soltado la lengua, ídolo. Resuelve luego, continuó Juan, porque yo cuando me alboroto luego me da por retosar. 100 pesos en cobres, ninguno te dará más, porque está tan canija, si apenas con su peso levanta la vara de la romana. No merco ni la carne ni el pellejo, solo te compro a tu merced el modito de ella. Pero si no te gusta este trato, tengo otro que proponerte. Tú dirás. La mirada de ambos coincidió entonces en un solo punto. 4 ojos se clavaron en un machete que colgaba del mostrador al alcance de la mano del indio. 100 pesos por un modito, señor ingeniero, repitió con retintín don Juan. En su boca había una sonrisa que rivalizaba en frialdad con la hoja del acero. A la mañana siguiente, don Juan Nopal se sorprendió de no encontrar frente a su casa la tienda de campaña del ingeniero. Había sido desmontada precipitadamente antes de la medianoche. El amanecer había sorprendido a los fugitivos blancos en la cumbre del Cerro del Jilote. María Agrícola, irguiendo el cuerpo fino y flexible como las armas de los flecheros, dejaba que el aire revolviera el negro de sus trenzas, mientras veía como una polvareda se alzaba por allá, cerca de la barranca del Cántaro, punto cercano a la vía del ferrocarril. Pues espero sus comentarios, qué les pareció el razonamiento de don Juan Nopal y el razonamiento del disque ingeniero. Háganmelo saber, ya saben, por ahí compartimos luego en mis redes sociales de Facebook, de TikTok, en donde pueden ustedes hacerme los comentarios y para que vayamos armando entre ustedes y yo el siguiente programa. Vámonos a un pequeño corte para regresar con más de la Bohemia de la Palabra. No se despeguen, no se vayan, aquí seguimos. Ya estamos de regreso en el personaje de la semana. Hace rato se me pasó comentar que la canción que escucharon en el corte se llama Expulsado del Paraíso y es de un servidor y también es mi voz la que aparece ahí. Hace rato comentando aquí con Dani, que me está auxiliando desde los controles, le decía que pues yo compuse canciones como balada, pero buscando el terreno del negocio los convertí en cumbias y tuvimos varias grabaciones en ese ritmo y es lo que hemos estado utilizando para fondear los cortes.
Bueno, después de este comercial, vamos con el personaje de la semana. Francisco Rojas González, escritor nacido en Jalisco en 1903 y muerto también en Jalisco en 1951. Él viajó a la Ciudad de México para estudiar comercio, administración, pero sobre todo estudió etnología. Y esto fue algo que le abrió las puertas de muchos lugares. Él varias veces fue funcionario menor de algunos gobiernos, fue embajador en algunos lugares y sobre todo fue invitado por la UNAM a hacer trabajos de etnología de las diferentes etnias, se me desconectó la pila, de diferentes etnias. Viajó por toda la República, conoció a muchos grupos indígenas y aparte de hacer su reporte para la universidad, pues se le ocurrió hacer unos cuentitos. Yo comparo a Francisco Rojas González, tal vez no en la trascendencia que tuvo, pero sí en algo que ustedes se van a dar cuenta. Lo comparo con Juan Rulfo, porque El Diosero, que es su libro de cuentos, solo tiene 13 cuentitos y una novela, La Negra Angustias. Es una producción muy pequeña, como fue la de Juan Rulfo, con El Llano en Llamas y Pedro Páramo, pero también de gran trascendencia. También fue llevada sus historias al cine. De los cuentos del Diosero escogieron 4 para hacer una película que se llama Raíces, que es ampliamente recomendable, y también la película de La Negra Angustias, que fue llevada permítanme las fechas porque por algo no estudié historia, porque soy muy malo para las fechas. En 1944 escribió La Negra Angustias, y desgraciadamente El Diosero ya no tuvo la oportunidad de verlo publicado. Él murió en 1951 y El Diosero, su primera edición, fue en 1953. Esto es una producción, como digo, pequeña, pero de gran calidad. Cada uno de los cuentos, el que escuchamos hace rato de La cabra de 2 patas, pero tiene todos, así podemos escoger al azar cualquiera de los 13 cuentos y a cual más de atractivo, a cual más de interesante, y que nos muestra precisamente el pensamiento del indígena, que a veces es muy diferente al pensamiento del hombre, entre comillas, civilizado, y que ve desde otro enfoque totalmente diferente la vida. Ampliamente recomendable la obra de Francisco Rojas González. Cuando no dejen de tener al alcance de su mano algún ejemplar del Diosero, es muy, muy recomendable. Y no se despeguen porque vamos a regresar con la última parte, en donde le he querido dar un poquito más de tiempo porque vamos a platicar de algunas crónicas. Nos vemos en un momentito, regresamos, no se despeguen, aquí seguimos en la Bohemia de la Palabra. Crónicas del asfalto y el gis. Aquí estamos de regreso en la Bohemia de la Palabra, y el día de hoy espero que me dé tiempo de contarles las 2 crónicas que tengo preparadas. Una es crónica de campo y otra es crónica del asfalto,
de la ciudad. Así que vamos con la primera, que es, por cierto, que me he quedado con la tentación de mencionar lo que es la crónica. La crónica es un subgénero del género narrativo, es decir, que nos cuenta algo. Pero, ¿cuál es la característica principal de la crónica? Que debe ser lo más apegada a la realidad, lo más apegado al hecho, sin cuestiones de fantasía, sino simple y sencillamente el cronista nos está platicando lo que está viendo. Pero obviamente que es casi misión imposible el poder ser objetivos totalmente, porque nuestra formación, prejuicios y demás siempre influyen. Seguramente ustedes han oído mencionar los cronistas deportivos, los cronistas de espectáculos, los cronistas sociales. Eso es la crónica, el platicar lo que están viendo, pero a pesar, como les digo, de que deben de ser lo más objetivos, es difícil, muy difícil ser totalmente objetivos. Bueno, en estas crónicas del asfalto y el gis les voy a contar un relato que nos sucedió a un amigo y a mí, y que tiene que ver con algo, pues, ¿cómo le podemos llamar? Esotérico, misterioso. Ya cada quien le pondrá el adjetivo que crea más adecuado. Como título le puse En 7 culebras, lo que nos arrastró la cama. Era 1978. Un grupo de 10 normalistas, 8 mujeres y 2 hombres, fuimos invitados a una casa de campo en Morelos. El nombre del lugar ya de por sí imponía. En náhuatl significa En 7 culebras. El padre de nuestra anfitriona, un hombre previsor y algo desconfiado, mandó a las chicas a los cuartos principales en el interior de la casa. A mi amigo y a mí nos tocó dormir fuera, en una construcción en obra negra que colindaba con un maizal inmenso. El cuarto no tenía puerta, una simple tabla hacía las veces de ella, y debíamos acomodarla desde adentro. Plásticos negros que tableteaban con el viento cubrían los huecos de las ventanas. Antes de irnos a acostar, empezaron las historias. Nos hablaron de luces que se veían en el maizal, de brujas que volaban y sobre todo de nahuales, es decir, de aquellos brujos, hechiceros que tenían la propiedad de transformarse en animales. Carlos y yo nos hacíamos los valientes, pero el peso de la noche ya se nos había metido en el cuerpo. Entramos a nuestra alcoba. Carlos, más vivo que yo, se lanzó de inmediato a la única cama individual y a mí me dejó un incómodo catre de lona. Como yo era más alto y pesado, le supliqué que cambiáramos, pero se negó entre risas. Estábamos ahí a la luz de una vela cuando escuchamos unos rasguños en la tabla de la entrada. Carlos soltó una carcajada. Ya, señor Nahual, déjenos dormir. Sabíamos que eran nuestras amigas intentando asustarnos. Yo, sintiéndome muy audaz, rematé: si son nahualas, que pasen. Escuchamos las risitas ahogadas de las chicas y el crujido de sus pasos alejándose en la tierra. Apagamos la vela, el cuarto quedó bañado con una luz mortecina que se colaba por los huecos de los plásticos. Platicamos un poco más, ya de temas menos macabros, hasta que el cansancio nos venció y nos dormimos profundamente. A mitad de la noche, un ruido extraño me espabiló. Era la cama de Carlos. Seguía como si alguien se estuviera sentando o dando vueltas bruscamente. Pensé que mi amigo quería ir al baño y se estaba incorporando. ¿A dónde vas?, pregunté. El silencio absoluto fue la única respuesta. ¿A dónde vas, Carlos?, repetí más fuerte.
Carlos despertó confundido, con la voz ronca. ¿De qué hablas? Duérmete, estás loco. Me disponía a cerrar los ojos cuando un estruendo seco nos congeló la sangre. Carlos se sentó de un salto. Ambos vimos, bajo la pálida luz de la ventana, cómo algo invisible sujetó la estructura de su cama y la arrastró medio metro por el suelo de un solo golpe. Esta vez no hubo risas, no hubo paso de amigas corriendo, no había nadie ahí. Nos cubrimos la cabeza con las cobijas y empecé a rezar como un mantra el escaso repertorio de oraciones que me sabía. Al día siguiente, al narrar nuestra experiencia, nadie nos creyó. Pensaban que lo estábamos inventando o que la imaginación nos había traicionado por las historias de la noche anterior. Pero Carlos y yo sabemos la verdad. En ese lugar, algo o alguien escuchó nuestra invitación. ¿Qué les parece, amigos? Si han tenido alguna experiencia así de tipo paranormal, pues háganmela saber también. A lo mejor me animo y hacemos un librito de historias de terror. Hasta la fecha, como no lo hemos llegado a platicar mi amigo y yo, seguimos con la duda de qué fue lo que pasó, si nos sugestionamos, si en verdad alguien o algo entró a ese lugar. Platicando con otro amigo que se dedica a hacer relatos de suspenso, de terror, me ha dicho que cuando llega uno a un lugar así como que tiene relación con la naturaleza, tiene uno que pedir permiso para entrar porque hay guardianes que vigilan. Tal vez nos faltó eso, pero cuando teníamos 15, 16 años que íbamos a andar haciendo rituales. Ese es el primer relato. Y el siguiente es de cuando yo estudiaba en la Normal Superior. De ahí, por eso quise utilizar la palabra, la expresión libre albedrío, porque a veces que nos quieren imponer una forma de pensar y no debemos de permitir eso. Cuando alguien dice que tal o cual obra es muy buena, nos sentimos ya como predispuestos a decir pues que sí, para que no nos lo tomen a mal. En aquella ocasión, en la clase de literatura mexicana, el maestro nos preguntó que si teníamos algún escritor preferido, que si nos gustaba alguien, cómo escribía, y empezaron a sonar los nombres, pues ya digamos de rigor, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, en fin, los que ustedes gusten y manden. Y yo, muy confiado, levanté la mano, me dio la palabra el maestro y le dije: a mí me gusta mucho cómo escribe Luis Espota. Parecía que había lanzado una blasfemia en plena catedral de la Ciudad de México. El maestro dijo: no, por favor, eso no es literatura. Y los compañeros que habían estado callados, ya cuando el alto jerarca se burló de lo que había dicho, pues ya se sintieron protegidos y dijeron, también dijeron, se rieron. Yo no quise continuar con mi defensa del gran escritor Luis Espota, porque tal vez me faltaban en aquel momento argumentos, o no sé, la verdad el tiempo va borrando algunos de esos recuerdos, pero sí me queda muy grabado que no debemos de dejarnos
guiar por lo que dicen los demás. Yo sigo diciendo hasta la fecha, uno de mis escritores preferidos es Luis Espota, que curiosamente, como dato al margen de lo que estamos platicando, Luis Espota dirigió mucho tiempo la comisión de boxeo de nuestro país, y algunos decían, ¿cómo es posible que un intelectual dirija el boxeo? Como si un pasatiempo, una afición, le restara méritos a un gran escritor como fue el señor Luis Espota. En la actualidad ya puedo decirles también que me encanta cómo escribe mi tocayo Jorge Ibarbengoitia, otro escritor mexicano excelente, y José Emilio Pacheco, otro mexicano, excelentes escritores. Pero en ese momento sí la voz del maestro funcionó como si fuera una varita mágica y autorizara a todos los compañeros a poderse reír. Cuando les digan que algún escritor es genial, lean algo de él, y después, como es el libre albedrío, pueden ya ustedes dar su libre juicio. A mí no me causa ninguna pena decirles que el Ulises de James Joyce, que algunos lo consideran el Quijote del siglo XX, me ha vencido en 2 o 3 ocasiones. Lo he intentado leer y después de unas cuantas páginas no logra capturarme, y algunos dirán que es porque de a tiro soy muy torpe, y tal vez sea así, mi capacidad tal vez no llegue a comprender el manejo de la palabra de Joyce, pero no me avergüenza, porque practico ese libre albedrío, emito mi juicio sin importarme lo que piensen los demás, y les hago su invitación para que ustedes, no porque sea un libro de García Márquez, tiene que ser como si le hubieran aventado agua bendita y lo tengamos que respetar. Yo del señor García Márquez, hay libros que me gustan y hay otros que no me gustan. 100 años de soledad me gusta bastante. La crónica de un secuestro me gusta también bastante, pero por ejemplo El otoño del patriarca a mí no me gusta. Todo el arte, no solo la literatura, es subjetivo. Esto quiere decir que es interpretado de acuerdo a la visión de la persona que lo observa, a la persona que lo lee. No hay la última palabra, no hay algo que nos diga que por fuerza tiene que ser así como nos lo dicen. Tenemos nosotros la facultad, el juicio para decir esto me gusta, esto no me gusta. Podemos admirar una pintura de Leonardo, por ejemplo, podemos ver una pintura de Picasso, podemos ver una pintura de Frida Kahlo y decir esto me gusta, esto no me gusta, y que me disculpen el artista, pero el arte es subjetivo. Sigo haciéndoles la invitación nuevamente, aunque sea muy reiterativo, a que me ayuden con sus opiniones. Eso me va a permitir hacer que este espacio, esta bohemia, en donde es una charla de amigos, una plática en la que no hay retórica, no hay la clase, no se trata de dar lecciones, se trata de platicar como se hace con los amigos, a veces coincidiendo, a veces disentiendo, pero siempre con ese aspecto amigable que nos da el estar precisamente con gente
a la que queremos y a la que y que nos quiere. La próxima semana nos veremos nuevamente en la Bohemia de la Palabra, aquí a través de Vive Radio México, y quiero agradecerle a Dani, que ha estado colaborando tan eficazmente ahí. Ya hasta me ibas a distraer cuando pusiste a María Agrícola. Yo dije, con razón el gringo andaba queriendo poner sus 25 pesotes. Así debe ser un momento de charla amena, sin mantener ningún aspecto pedagógico, sino una charla de amigos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, aquí en la Bohemia de la Palabra, a través de Vive Radio México. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No lo olviden, solo por Vive Radio.